En lo pasado está la historia del futuro. Cuando uno escucha esta frase, debería hacernos reflexionar de cómo podemos estar orgullosos de lo que somos ahora y de lo que seremos mañana, si no sabemos quién fuimos ayer. La necesidad del ser humano de conocer el pasado, como el origen de la creación, de la vida y del desarrollo de la historia humana, ha sido tal que incluso nos ha llevado a buscar vida fuera de la Tierra, creando aparatos y naves que son capaces de llevarnos a mundos desconocidos. Pero si hay algo que está muy ligado a la historia de la humanidad, eso es la creencia de Dios. Dios ha estado en la historia del hombre desde sus orígenes. Han habido religiones, profetas, predicadores, iglesias, persecuciones, personajes y acontecimientos históricos. Incluso nacimiento de naciones han existido debido a Dios y a la religión, o por lo menos han tenido parte importante en ellas, y en la actualidad no es la excepción. Muchas denominaciones existen a lo largo del planeta, y hoy conoceremos la historia de una de ellas, la historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, por sus siglas IAFCJ, es una iglesia evangélica pentecostés de origen mexicano, la cual en el año 2014 cumplió sus primeros 100 años de existencia, lo que se celebró en una de sus muchas convenciones generales en la ciudad de Monterrey. Liderada actualmente por una mesa directiva, encabezada por un obispo presidente, formada por aproximadamente 37 distritos a lo largo de México y Estados Unidos, y con aproximadamente 26 misiones a lo largo de todo el mundo, es considerada actualmente una de las iglesias cristianas más grandes y de las pocas iglesias evangélicas con un programa misionero en el extranjero. Se considera una iglesia cristiana pentecostal, también llamado pentecostalismo unicitario o pentecostalismo del nombre de Jesús. En otras palabras, en su creencia está que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de un solo ser, de Dios. No creen que sean tres seres diferentes. En su doctrina no se permite el bautismo de infantes y bebés, sino más bien creen que el bautismo debe ser a conciencia propia y por su propia voluntad, y en el nombre de Jesús, en vez de la Trinidad, sumergiéndose completamente en el agua. Los datos históricos afirman su origen oficial en el año 1914 en Aldama, Chihuahua, siendo Manuel J. Gagiola en el año 1946, quien entonces era el director del órgano oficial de información de la Iglesia Apostólica, la revista El Exageta, uno de los primeros en recabar información de la historia de esta iglesia de forma oral entre los ancianos de la época. Pero sus raíces son todavía más adentradas en la historia de la humanidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este texto bíblico, ubicado en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículos del 1 al 4, narran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y seguidores de Jesús, a lo cual se le conoció como el Pentecostés. Aunque no se sabe con exactitud el año en que ocurrió este Pentecostés, sí se sabe que fue en el 50º día después de la resurrección de Jesús, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Pero algo sí está claro, y es que estos son los primeros datos bíblicos e históricos de la venida del Espíritu Santo sobre los hombres.
como ya se había profetizado anteriormente en textos bíblicos como en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 26. Estos acontecimientos, la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, sería lo que sentaría las bases para la formación de lo que se conocería como iglesia primitiva, una iglesia que se nutría por las enseñanzas de los apóstoles y siendo guiados por ellos, estos siendo a su vez guiados y enseñados por el Espíritu Santo. Esto sería fundamental para los movimientos de santidad que vendrían posterior a los tiempos bíblicos, los cuales tomarían como vital importancia la santificación y la presencia del Espíritu Santo, las lenguas como evidencias de este y la fe de Jesús en algunos casos. Uno de estos movimientos de santificación más reconocidos y que daría hincapié y favorecería posteriormente a la aparición de muchos más movimientos o denominaciones sería el que se conocería como Reforma o Reforma Protestante, el cual será iniciado por Martín Lutero en Alemania en el siglo XVI. Este movimiento criticaría a la Iglesia Católica y sus prácticas como las indulgencias. Lutero exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Todo esto llevaría a un cisma de la Iglesia Católica y daría origen a muchas más iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Incluso se formaría la denominación luteranismo. Muchas más denominaciones, iglesias y personajes importantes dentro de la religión nacieron al pasar los años. Los movimientos de santificación de Inglaterra, los cuáqueros, el pietismo, el movimiento wesleyano y muchos más son algunos ejemplos. Uno de estos movimientos sucedió en la nación de Gales, en Gran Bretaña, en el año 1904. Este acontecimiento llamó la atención de un hombre llamado Joseph Small, pastor de una iglesia bautista en la ciudad de Los Ángeles, quien viajó a Gales para ver con sus propios ojos tal suceso, intentando traer a su iglesia un despertar igual sin mucho éxito. Pero durante ese tiempo, en Estados Unidos, por Minnesota, Carolina del Norte y Texas, ya empezaba otros reavivamientos y en el año 1905 empezaron a oírse informes de milagros y personas que hablaron en lenguas. He aquí cuando aparecen dos personajes importantes, Charles Fox Parham y William J. Seymour. Ellos y sus movimientos serán vitales y muy influyentes para quien en un futuro formaría la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Llamaría William J. Seymour. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in. Seymour nació en Luisiana el 2 de mayo de 1870. Fue el segundo hijo nacido de los 8 que tuvo un matrimonio de esclavos emancipados. De niño fue bautizado en una iglesia católica romana. Tiempo después participó en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Su padre murió en noviembre de 1891, por lo que Seymour tuvo que hacerse cargo de su familia. Debido al gran racismo que había en la región donde él vivía, tuvo que irse a vivir al norte y en 1896 se muda a Indianápolis, donde asiste a varias iglesias y se convierte en cristiano. Durante un tiempo, Seymour estuvo viviendo en diferentes estados, congregándose en diferentes iglesias y conociendo a diferentes líderes religiosos. En 1903 se muda a Houston y en el año 1906 fue ahí cuando se unió a la recién creada Escuela Bíblica de Parham en Texas, pero su asistencia a la escuela violaba las leyes de ese condado, por lo que con el permiso de Parham tenía que tomar las clases desde fuera del salón. Seymour creyó en el mensaje de Parham y la adoptó. Tiempo después, un grupo de cristianos bautistas de Los Ángeles, California, seguidores del movimiento de santidad, en una misión fundada por una mujer de nombre Julia Hutchins, invitaron a Seymour a ser pastor de su movimiento. Él aceptó y su primera predicación para ellos fue acerca de la afirmación de que hablar en lenguas
es la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, mensaje que no terminó de agradarle mucho a la pastora Julia Hutchins, razón por la que no aceptó más a Seymour y sus seguidores en el local donde se reunían. Pero todo eso solo sería el inicio para algo más grande. Después de que el grupo y las enseñanzas de Seymour fueran rechazadas por Hutchins, se tuvieron que trasladar a la casa de Edward Lee, uno de los amigos de Seymour, donde ahí se oraba por otro gran despertar espiritual. La congregación fue creciendo, al grado que ya no cabían más ahí, por lo que pronto un matrimonio, Richard y Ruth Asbury, prestaron su casa para que el grupo se pudiera reunir, grupo que en un principio estaba formado por 15 afroamericanos, incluidos 5 niños. Al poco tiempo, un ex bautista llamado Fred Merelman se unió al grupo, quien luego publicaría un relato detallado del avivamiento de la calle Azusa. El movimiento seguía creciendo y se corría la voz acerca de las nuevas enseñanzas que se predicaban ahí entre el sector de la santidad de Los Ángeles. El 9 de abril de 1906, durante una de las sesiones de oración del grupo que se llevaba a cabo en la casa de Edward Lee, este último habló por primera vez en lenguas, después de pedirle a Seymour que orara por él. El grupo se llenó de alegría ante tal acontecimiento y se dirigieron a la casa de los Asbury, donde se reunían en las tardes. Ahí, Seymour tomó su Biblia y leyó lleno de fe y gozo el texto que se encontraba en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dijo Seymour, y posteriormente se propuso explicar dicho texto y también a explicar lo que le había sucedido a Lee, mas él no terminaba de hablar cuando otra persona comenzó a hablar en lenguas, y casi al terminar la noche, muchos más miembros también hablaron en lenguas extrañas. Los días posteriores, más miembros de la congregación empezaron a hablar en lenguas, y el 12 de abril de ese mismo año, el mismo Seymour también habló, y se le nombró el profeta de Pentecostés para Los Ángeles. Creció tanto la congregación que se vieron en la necesidad de buscar un lugar más grande donde congregarse. Al tiempo, encontraron un viejo edificio en renta ubicado en el 312 Azusa Street, lugar que le daría el nombre a tal acontecimiento como el avivamiento de la calle Azusa. Se cree hubo 13,000 conversiones en ese lugar y el número seguía aumentando. A la nueva iglesia formada se le daría el nombre de Misión de Fe Apostólica. Durante el auge de la Misión de Fe Apostólica, que se extendió desde el año 1906 hasta el año 1908, las reuniones duraban desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, los 7 días de la semana. Muchos miembros importantes de movimientos pentecostales se unían a Seymour y su congregación. Incluso el mismo Parham se unió a él. El movimiento era igualitario, no se discriminaba por su color o raza. Hombres blancos y hombres negros estaban juntos en las mismas reuniones. Incluso hombres y mujeres mexicanos empezaron a congregarse. El movimiento creció tanto en el pentecostalismo que se llegó a comparar con el que se relataba en el libro de Hechos en la Biblia. A como pasaba el tiempo, el movimiento abarcó varias áreas de Estados Unidos e incluso plantó misiones en 50 naciones del mundo. Pero, desgraciadamente, todo esto llegaría a su fin. A pesar que el movimiento crecía en gran manera y muy rápido, que incluso se llegó a crear un periódico oficial dirigido por el mismo grupo y Seymour para darse a conocer y tener más alcance, pronto empezaría a tener dificultades. Con el tiempo, debido al ataque constante de grupos religiosos opositores, la prensa local y el racismo que se vivía fueron debilitando al movimiento. La división de miembros importantes internos debido a desacuerdos con Seymour provocó que el número de integrantes fueran bajando y varios terminaban saliendo del movimiento.
Incluso el mismo Parham terminó por separarse y crear su propio grupo posteriormente. Más peleas, más ataques, divisiones e incluso la pérdida del periódico de Seymour a manos de Clara Loom, mujer que por un tiempo fue su secretaria, y Florence Crawford terminaron por contar los días del avivamiento de Azusa. Para 1914, la congregación de Seymour en la calle Azusa se había reducido a una pequeña iglesia local de miembros, en su mayoría afroamericanos, donde él continuó como pastor hasta el día de su muerte en los brazos de su esposa debido a 2 ataques al corazón, el 28 de septiembre de 1922. William J. Seymour fue enterrado en el cementerio Evergreen en el este de Los Ángeles. Como ya se ha mencionado anteriormente, del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, se formaron muchas iglesias donde se congregaban hombres y mujeres de todas las razas, incluidos varios inmigrantes provenientes de México, varios de los cuales regresaban alegres y con muchos ánimos a su lugar de origen para hablarles a sus familiares de lo que habían vivido en el avivamiento. De una de esas iglesias salió una mujer mexicana llamada Romana Carvajal de Valenzuela, un ama de casa que había sido bautizada y recibido el Espíritu Santo en una de las congregaciones del movimiento. Debido a la gran alegría y gozo que ella sentía, quiso que sus familiares en México también experimentaran lo mismo que ella, por lo que viajaría a su tierra de origen en Villa Aldama, Chihuahua, y comenzaría a hablarles a sus familiares de lo que había vivido en Los Ángeles. Tal vez en un principio sus familiares se mostraron escépticos, pero no pasaría mucho tiempo cuando, debido a la alegría e insistencia con la que Romana hablaba de lo vivido, sus familiares comenzarían a creer y mostrar más interés por el tema, y sería hasta el 1 de noviembre de 1914 cuando 12 de sus familiares por fin recibirían el Espíritu Santo y también comenzarían a hablar en lenguas. Pero Romana no podía hacerse cargo de ese nuevo grupo de creyentes, debido a que tenía que regresar con su esposo e hijos a Estados Unidos, además de que nunca fue su intención convertirse en el líder de ese nuevo grupo, por lo que hizo contacto con un pastor de una congregación metodista de la ciudad de Chihuahua. A él también le habló de lo sucedido en Los Ángeles y en la calle Azusa, y logró que este hombre creyera en el mensaje apostólico. Posteriormente, Romana llevó a este pastor a la ciudad de El Paso, Texas, donde había una iglesia apostólica, y ahí fue bautizado bajo la doctrina de ese grupo, y posteriormente se le permitió liderar a los creyentes de Villa Aldama. Este hombre se llamaba Rubén Ortega. El pastor Rubén Ortega estuvo al frente del grupo de Villa Aldama, pero desgraciadamente no prosperó mucho tiempo, debido a que este se disolvió, ya que el número de la congregación no pudo crecer más. Pero esto no se quedaría así, y de los 12 integrantes originales surgió un ministro llamado Miguel García, quien era sobrino de Romana. Él, a finales de la Revolución Mexicana, viajó a la región de La Laguna con la intención de formar una pequeña congregación, y lo logró. Y no solo formó una, sino que formó las primeras iglesias apostólicas en Gómez Palacios, Durango, y Torreón, Coahuila. Estas nuevas iglesias apostólicas pasaron por varias dificultades, como pobreza extrema y persecución por gente que no simpatizaba con el movimiento, pero lograron formar más misiones que posteriormente se convertirían en iglesias en Baja California, Sinaloa y otros estados. Un ministro llamado Felipe Rivas Hernández quedaría a cargo de la iglesia que se había formado en la región de La Laguna. Más congregaciones se empezaron a abrir y fueron creciendo exponencialmente a lo largo de México. Sería hasta el año 1932 cuando se celebraría la primera convención general de la Iglesia Apostólica, donde se le daría el cargo de pastor general al ministro Felipe Rivas y de secretario general a José Ortega Aguilar, formando ellos dos la primera mesa directiva de la Iglesia Apostólica, y donde por fin empezaría a llamarse Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Fue en ese mismo año cuando la iglesia comenzaría a institucionalizarse y a establecer un sistema de trabajo misionero,
definiendo sus principios doctrinales y donde gradualmente se iría extendiendo aún más por todo México. En 1935 se nombró al ministro Manuel Tapia como tesorero general, aumentando a un miembro más la mesa directiva, y en 1937 se unen más miembros a esta, siendo la totalidad de los integrantes Felipe Rivas Hernández como pastor general, José Ortega Aguilar como secretario general, asignando como nuevo tesorero general al ministro Aurelio Rodríguez y creando dos nuevos cargos, como anciano de la costa del Pacífico a Maclovio Gagiola López y como anciano de Chihuahua a Felipe Coronado. En el año de 1949, bajo el impulso de Maclovio Gagiola López, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús sería una de las pocas iglesias evangélicas mexicanas que tendrían un programa misionero en el extranjero, comenzando a enviar misioneros para establecer nuevas iglesias en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, Belice, Colombia, España, Venezuela y muchos más. Actualmente la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es una de las iglesias pentecostales más antiguas de México, con presencia en todos los estados de la República, tanto en el ámbito rural como urbano, y sigue creciendo. Aún hay más detalles que contar, más acontecimientos sucedidos durante la historia de origen y desarrollo de esta iglesia. Podríamos pasar horas hablando de ella, pero por este momento el tiempo se nos ha acabado. Como podemos ver, el origen de todo lo que tiene un origen alberga una gran historia por detrás. Personas que trabajaron y dieron todo por la causa, eventos y situaciones que abrieron el paso para nuevos acontecimientos, y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús no es la excepción. Su historia se sigue desarrollando hasta el día de hoy. La iglesia de ayer no es la misma que la de hoy y la que será mañana. Nuevas generaciones se levantan y con ellos nuevas historias que contar. Y lo que me faltó por contar aquí, a ti te tocará descubrirlo.
gracias totales.